Hola, bienvenidos al Naima Café, preguntas y respuestas del IGP. El impuesto a los grandes patrimonios se ha vuelto un tema de muchísimo trabajo para quienes estamos laborando en el área fiscal, tanto para contadores, administradores, abogados, dueños de negocios que tienen la calificación de sujetos pasivos especiales. Y es que este tributo se creó en el año 2019 a través de una ley constituyente dictada por la Asamblea Nacional Constituyente. Como abogado tengo una opinión al respecto, sin embargo, tenemos la obligación de cumplir con este tributo. Algunos colegas lo llaman exacción debido al origen que tiene y que afecta a los sujetos pasivos especiales. El nombre de grandes patrimonios podría hacer presumir que se trata de un tributo que grava a las personas con más riqueza en el país. Sin embargo, en virtud de la conjunción de varias cosas, pero básicamente por la subvaluación de la unidad tributaria, pues muchísimas empresas que en cualquier otro país serían consideradas empresas pequeñas y no necesariamente grandes contribuyentes, en este país tienen tanto la obligación de hacer la declaración como inclusive de pagar. Y bueno, este Neima Café incluye literalmente un café que me estoy tomando en esta lluviosa tarde al sur de Maracay. ¿Mm? Y ustedes me fueron dejando unas preguntas y yo voy a comenzar a contestarlas, ¿no? Luego de ponernos un poco en perspectiva de lo que está pasando con el IGP. Estoy viendo que se están uniendo muchísimo, muchas gracias. Vayan también dejando sus preguntas por acá, que yo pues las voy a ir contestando. Pero hicimos una dinámica antes para tener algunas preguntas previas. La señora Livia nos preguntó por privado y también nos preguntaron como respuesta en el sticker, nos preguntaron por la valoración de activos y la ausencia de normas del CENIAT. Y es que uno de los grandes retos del IGP está precisamente en la valoración de los activos. ¿Y por qué? Esto primero quiero que sepan que es un reto que tienen todos los tributos patrimoniales. No es una dificultad única del IGP. De hecho, pueden ver en las publicaciones que hemos hecho en nuestra cuenta de Instagram y también en nuestro blog www.naimaconsultores.com. Van a ver que hemos hablado sobre las desventajas de los impuestos patrimoniales, y una de las desventajas de los impuestos patrimoniales es justamente la dificultad de poder valuar el patrimonio, de evaluar los activos, porque ellos se compraron a un precio, pero por distintas razones, no solamente por razones de inflación, que es el caso de Venezuela, sino por razones de mercado. Esos activos pueden ser más o menos valiosos en el momento en que se deba pagar el IGP. Nosotros en la guía, como para hacerlo mucho más fácil, de hecho voy a buscar en la guía para conversar con ustedes sobre cuál es la base imponible del IGP y la valoración del IGP, que es uno de los aspectos claves, ¿no?, que tenemos. Nosotros tenemos un cuadro para resumen de valoración, que es con lo que les voy a hablar, porque esa es la pregunta que nos hacía la señora Ligia. ¿Cómo hago la valoración de los activos, visto que en las normas de actualización el CENIAT no las ha publicado? El CENIAT está en mora con todos nosotros, porque tuvo todo el año 2020 hasta ahorita, proveernos de esta herramienta de valoración, y además no es algo que lo obliga la ley, sino que en la Providencia 213 del año pasado, el mismo CENIAT se obligó a publicarnos unas normas de valoración, y ahora esas normas de valoración no están. Entonces, ¿con qué tenemos? Dependiendo del tipo de activo, pues tenemos distintas opciones. En el caso de los inmuebles ubicados en Venezuela, dado que no tenemos la norma de actualización, entonces tenemos dos opciones. Tenemos el valor catastral y el valor de mercado. El valor catastral es un valor que nos suministra la alcaldía. En medio de la pandemia hay alcaldías que han podido suministrar los valores catastrales de septiembre a los sujetos pasivos especiales, pero otras no. Mi recomendación es que hagan la diligencia, es decir, hagan el trámite de solicitar el valor catastral. Y lo otro que nos queda es el valor de mercado. Sin embargo, y aquí hay otro reto con respecto al IGP,
es que no sabemos cómo vamos a obtener ese valor de mercado. ¿Por qué? Bueno, primero porque no es que existe una data centralizada de valor de mercado que podamos consultar. Eso no está disponible. Tampoco la norma, en este caso la ley constitucional que creó el IGP, nos dice cómo obtener ese valor de mercado. No nos los da. Hay otras normas que podríamos usar de forma supletoria para llegar a ese valor de mercado. Ojo, la ley del IGP dice que nada de lo que esté escrito para otra norma aplica para ella, que solamente podemos, se lo explico en palabras muy sencillas, que solamente podemos usar lo que ella nos da, pero no nos da mucho con qué trabajar. La ley de donaciones y sucesiones hace referencia al valor de mercado de los inmuebles y nos dice que, bueno, que busquemos, en el caso de una sucesión, los valores de tres valores de bienes similares que se hayan transado en el domicilio donde sucedió la muerte, el deceso de la persona de la que se abre la sucesión, y tres antes de la muerte y 3 después en el registro inmobiliario. Si nosotros vamos a hacer eso, una de mis recomendaciones, no importa qué ruta tomen, mi recomendación es que se valgan de una consulta jurídico-tributaria. La consulta jurídico-tributaria, ya voy a leer aquí, empezaron las preguntas, pero sí les quiero hablar un poquito de la consulta jurídico-tributaria. La consulta jurídico-tributaria es una herramienta que tenemos los contribuyentes justamente para usar en estos casos, en que no hay claridad en la norma. Y yo les recomiendo, en el encuentro NAIMA que está grabado, yo les hablo de la consulta jurídico-tributaria en palabras muy sencillas, les digo qué debe contener y basado por supuesto en el código vigente. Pero además, para profundizar, yo les recomiendo que busquen el podcast del profesor Luis Fraga Pitaluga, que está buenísimo, el de esta semana. Allí él detalló y hizo un análisis legal muy profundo sobre la consulta jurídico-tributaria. Si son abogados, si estudian derecho o si les interesa profundizar, yo les recomiendo tanto la explicación que damos nosotros en el encuentro NAIMA como ver o escuchar el podcast del profesor. Aquí hay unas preguntas que quiero ir contestando. Voy a ver si es una actualización de Instagram, a veces las cosas como que se me pierden. Bien. Ajá, ahora sí los veo a todos, más chévere. Ok, no. Ya va. Estoy súper en vivo y hay unos saludar aquí. Ok, está diciendo Marisela que ni siquiera quieren recibir la solicitud de valor catastral en la dirección de catastro de su ciudad. Mira, Marisela, esto es una antigüedad que nunca pensé que yo iba a utilizar, pero la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos permite que tú le dirijas las solicitudes o tramites tus solicitudes ante la administración pública, inclusive por correo certificado. Por supuesto que esto es un trámite que tienen que hacer con un abogado especialista en el área administrativa, en derecho administrativo, pero una opción para esos casos, cuando la administración se niega a recibir tu solicitud, es hacer la solicitud por escrito. Valentina me pregunta cuál es la cuenta del profesor Fraga. Yo se los voy a dejar en escrito en la descripción cuando quede grabado el video, pero ustedes lo buscan podcast Luis Fraga Pitaluga en Google y lo consiguen. Ahora sí, volvamos. Cuando ustedes no les quieran recibir un trámite en la administración tributaria, en la administración municipal, ustedes pueden enviar una carta certificada, es decir, usen IPOSTEL. Es un procedimiento que está previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y creo que también la Orgánica de Administración Pública. Y esa solicitud por correo certificado tiene validez. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que demostrar ante la administración tributaria, en caso de una verificación de IGP, y ya están ocurriendo verificaciones, es decir, fiscalizaciones de IGP, ustedes tienen que demostrar que ustedes tuvieron la debida diligencia. Si la administración tributaria municipal o un catastro municipal no los quieren atender, ustedes tienen que demostrar que hicieron la tarea. Y una de las formas de demostrarlo es que ustedes hagan esa solicitud a través de un correo certificado por IPOSTEL. Ustedes saben que no les van a contestar, pero la certificación del correo les queda también a ustedes. Me pregunta IAB
2512, si tenemos las cédulas catastrales del año pasado, ¿aún son válidas? No. Y eso es una muy buena pregunta, gracias, porque nos permite tratar otra pregunta que también nos dejaron, que tiene que ver con la fecha, con la temporalidad del hecho imponible. ¿Por qué? Porque a la administración tributaria le interesa es cuál es el valor de mercado o valor catastral en el momento en que ocurre el hecho imponible, es decir, en el momento en que ellas quieren tomar, siempre digo como una fotografía, hacen tac y toman una fotografía del patrimonio. ¿Cuándo toman esta fotografía? Al 30 de septiembre de 2020. Si mi cédula catastral es de 2019, por supuesto que no es una muestra, no es una foto actualizada del 2020, es una foto del año pasado, así que no podríamos usarla. Pero hay otras cosas que tengo que tener claras, o sea, tengo que tener muy clara la temporalidad del hecho imponible por otras cosas. No solo para saber si lo que tengo es válido o no, sino también con respecto a dos cosas. Primero, ¿cuál es la unidad tributaria que vamos a utilizar? Y es una pregunta que nos dejaron por los stickers de las historias. Esa unidad tributaria que yo voy a utilizar es la que está vigente en el momento en que ocurre el periodo impositivo, que en este caso o se da realmente el hecho imponible, ocurre el hecho imponible, y el hecho imponible ocurre el 30 de septiembre. Entonces, la unidad tributaria que voy a usar es la que está vigente el 30 de septiembre. La información que voy a usar es la que está vigente el 30 de septiembre. Y importantísimo, porque hubo una modificación del formulario de declaración. Y en el formulario de declaración nuevo, que es la versión 4, y las hojas de trabajo son parte tanto de la guía práctica como del encuentro NAIMA. Pero en esa modificación, ¿saben qué pasa? Aparecen dos cositas interesantes. Una es efectivo, que no aparecía el año pasado para cargar efectivo, y la otra es otros bancos. ¿Qué efectivo tenemos ahorita? Bueno, el efectivo que tenemos ahorita, por ejemplo, es el efectivo en divisas. ¿A qué tasa yo voy a registrar ese efectivo? A la tasa BCB que estaba vigente al momento en que ocurrió el hecho imponible, es decir, al 30 de septiembre. Otros bancos, que también es para cargar lo que tengo en divisas en el extranjero, y esto es importante porque hay muchas entidades que están usando CELE y entonces están usando las cuentas en el extranjero para recibir el pago, operaciones domésticas. Nosotros hablamos de eso súper detallado en la guía de divisas, así que aquí estoy como que hablando muy sencillito, ¿no? Y si quieren, pues eso lo pueden, buscan su guía de divisas y consultan allí, que tocamos el caso del CELE. Pero efectos del IGP, ¿qué pasa? Si me están pidiendo que yo haga la carga de lo que tengo en otros bancos, el impuesto es importante que hagan esa carga, que la usen la cotización de la divisa al 30 de septiembre, porque no es muy claro ¿saben? No, resulta que no es muy claro, se me perdieron los comentarios un momentico, resulta que no es muy claro el formulario, el formato que creó el IGP. Me pregunta González de Matos, Mariela, buenas tardes. En ausencia de, me perdió. ¿Cómo debo valorizar el capital social que se devaluó con la reconversión y no se ha hecho el aumento del capital? Ojo, no lo van a revalorizar. Vamos a suponer que llegó la reconversión y el capital social quedó en 10 bolívares soberanos. Aparte desde el punto de vista mercantil, esa es una entidad que entró en una causal de disolución. Ojo, es importante que hagan los aumentos de capital. Pero más allá de eso, yo no debo revalorizar un capital social. O sea, si eso está en 10 bolívares, está en 10 bolívares. Recuerden que hay otras cuentas de capital. Esa no es la única cuenta de capital. Siguiendo con el tema de la valoración, que creo que es un tema importante. Entonces nos damos cuenta que, bueno, el CENIAT no nos dijo nada. La alcaldía no me quiere dar el valor catastral. Tengo que dejar entonces evidencia de que yo usé el valor catastral o hice el trámite para tener el valor catastral. Porque si quieren y si ustedes se revisan la providencia 00213 del 2019 que hizo el CENIAT, es que ustedes me perdieron los comentarios. En esa providencia, una de las
de los requisitos que pone la administración tributaria es que se deje evidencia de que se tiene soporte de todos los cálculos. Entonces, si yo no tengo el valor catastral, tengo que por lo menos tener evidencia de que lo solicité. Tenemos los inmuebles ubicados en el exterior. Aquí habla de las reglas fiscales del país donde se encuentra y el precio corriente del mercado. En ese caso no hay mayor complicación porque en esos países es un poco más fácil obtener un precio corriente de mercado. Otros bienes inmuebles tienes que también hacer un comparativo. Es importante que hagan el comparativo. Mucha gente dice, no, me voy con el mayor valor y ya. Pero tengo que demostrar de dónde yo determiné que eso era un mayor valor. Por eso es que nosotros hicimos una hoja de trabajo donde les vamos poniendo para que vayan comparando los valores dependiendo de específicamente es la regla de valoración que esté en cuestión. Tenemos el caso de las joyas, antigüedades y obras de arte. No les parezca esto extraño porque hay muchas entidades que tienen obras de arte en su decoración. Yo he tenido la oportunidad de visitar empresas, incluso aquí en Maracay, que tienen verdaderamente obras de arte, tienen cuadros de Botero. O sea, eso hay que valorarlo. Y también hay empresas más pequeñas que tienen obras de arte. Yo, por ejemplo, heredé un Zapata y bueno, en mi casa hay un Zapata original que es una herencia. Entonces, si yo fuese una empresa sujeto pasivo especial, tendría que valorar el Zapata que heredé de mis tías, que es una obra de arte con todas las de la ley. Aquí volvemos al tema de precio corriente de mercado y el precio de adquisición actualizado. Pero en el cuadro resumen no aparece algo que sí aparece en el formulario, no sé si se dieron cuenta. En el formulario aparece metales. O sea, de algún modo la administración tributaria entiende que hay entidades que tienen metales. No es muy extraño porque hay regiones del país donde se están pagando bienes y servicios con oro, piedras preciosas. Entonces, si ese es el caso, esos metales también hay que considerarlos. Ellos no tienen una regla especial de valoración, así que irían por la regla general de valoración. El caso de los derechos reales, las hipotecas, las prendas, la antícresis, se computan por el valor que se computan por el valor de la obligación. Si la hipoteca es por 1.000.000 de bolívares, por supuesto es hipotético, pues ese será el valor. No tienen por qué actualizarlo. Es importante que sepan que no tienen que actualizar todo, solo tienen que actualizar lo que la ley les exige que actualicen. O sea, no van a actualizar un capital que no se actualizaba en el registro, van a poner ese capital a como está. Pero recuerden que yo no soy contador, mi mamá sí, pero hay otras cuentas de capital que sí van a registrar en el formulario, ¿no? Y otros bienes y derechos, aquí entra todo. Y entra una pregunta que me parece súper interesante. Es que aquí vamos a hablar de, por ejemplo, maquinaria, equipos, vehículos, aeronaves, mobiliario. Todos entran en otros bienes y derechos, que es la regla general de valoración. Nuevamente me manda a comparar entre el valor de adquisición y el valor corriente de mercado. Y hubo en las preguntas que nos hicieron al principio, una de nuestras lectoras no me preguntó, ¿qué pasa con los activos fijos no operativos? ¿Debo incluirlos? ¿Hay alguna noción? Creo que es porque tenemos muchos años todos trabajando con el impuesto sobre la renta, que creemos que solamente debemos utilizar lo que está operativo y lo que está dedicado a la producción de la renta. Hay que abandonar el impuesto sobre la renta como concepto cuando estamos trabajando con el IGP y enfocarnos en lo que realmente es el patrimonio. De hecho, por eso nosotros, sobre todo en la guía, hacemos una explicación muy larga de lo que es el patrimonio y de lo que compone el patrimonio para un poco salirnos de la caja del impuesto sobre la renta. ¿Qué pasa? El IGP no tiene nada que ver con la producción de la renta, sino con la propiedad o posesión de unos objetos o de unos derechos, ¿no?, que constituyen el patrimonio. Entonces, si usted es propietario, vamos a imaginarnos que es una empresa de construcción, por ejemplo. Y esa empresa de construcción estaba parada todo el año. Todo el año estuvo parada y vivieron vamos a imaginar que unos alquileres de unas máquinas que sí su cliente les pagó. Entonces, esa empresa de construcción tiene alquilada, ponte que un payloader, que de eso fue lo que pudieron de vivir, pero el resto está parado.
¿Qué voy a tomar yo para el IGP? Toda la maquinaria, no importa si está operativa o no está operativa. Por eso es que muchos decimos que el IGP realmente, y es una de las grandes críticas que se le hacen a los impuestos patrimoniales, y también nosotros está escrito en nuestra página y también lo hemos puesto aquí en el Instagram. Una de las grandes críticas que se le hacen a los impuestos patrimoniales es precisamente que estos impuestos graban la posesión o la propiedad y no la renta. Y pasa con muchísima frecuencia que contribuyentes que no han generado enriquecimiento, no tienen caja, pero tienen activos de gran valor que adquirieron en el pasado y que además ahora le vas a actualizar el valor, están obligados a pagar un tributo, pero van a tener que liquidar parte de su propiedad para poder pagar el impuesto. Y esto no es muy extraño. De hecho, en estos días conversaba con un colega y amigo y me decía, tengo un cliente que va a tener que vender una gandola de las que tiene para poder pagar el IGP, porque no tuvo caja este año. Entonces, dense cuenta de que cuando un tributo es patrimonial, grava todo el patrimonio. Vamos a ver si veo más preguntas acá. Están todos saludando. Vamos a saludar. Aprovecho y los saludo un momentito. Y Génesis me dice, Mariela, feliz tarde. Con respecto a las fechas, hay varias opiniones. ¿Cuál consideras tú que sería la manera correcta de utilizar el calendario? La manera correcta de utilizar el calendario es verlo como un periodo. Eso lo he dicho varias veces, lo he dicho en los grupos, ya yo me he cansado de decirlo, ya crean lo que creyeran, pero la verdad es que es un periodo. Sin embargo, en estos días, gracias a esos buenos amigos de Caracas y clientes de Caracas, justamente una clienta de Caracas le escribió el CENIAT y le enviaron un escrito, un correo electrónico verídico. O sea, el correo electrónico venía, y esto también es importante que lo sepan, cuando el correo electrónico viene del CENIAT, la dirección es @.ceniat.gov.be. O sea, el dominio es el CENIAT, es un dominio oficial. No es un Hotmail, no es un Gmail, es un dominio oficial. Bueno, en este caso el correo era un dominio oficial, estaba dirigido específicamente a ese contribuyente que es nuestro cliente. Le llegó el correo y en el correo les especificaba claramente que se trata de un lapso para hacer la declaración. O sea, ya por lo menos la gerencia regional del Distrito Capital ha reaccionado de manera correcta y les ha enviado la información como es. Pero ¿por qué es un periodo? Esto lo explico súper en detalle, tanto en el video de Tributos Express que hicimos para Miranda, como en el encuentro Naima, que lo pueden comprar en la tienda. ¿Pero por qué es un periodo? Bueno, por 3 razones. Primero, es un periodo porque la Providencia 00213 me dice clarito que es del 1 de octubre al 30 de noviembre que se puede hacer la declaración. Si yo tengo en mi calendario 2 fechas, una de octubre y una de noviembre, es porque tu periodo comienza en una fecha en octubre y termina en otra fecha en noviembre. Eso es. Pero además tenemos que ver la providencia que crea los contribuyentes especiales y tenemos que ver el COD. Porque en estos dos textos jurídicos dicen que la administración tributaria podrá crear periodos de declaración especial para categorías de contribuyentes. ¿Y qué son los contribuyentes especiales? Una categoría diferenciada que hizo la administración, creó un periodo especial. Pero además, si eso fuese que unos declaran un día y otros declaran otro día, tendría que decirlo a texto expreso la providencia que estableció el calendario. Yo no voy a entrar a valorar por qué se ha creado esta gran confusión que los ha tenido. Yo sé que nos ha tenido a todos súper mortificados. Lo que he hecho, un poco por cuidarnos en salud, es que mis clientes de Maracay han enviado una consulta jurídico-tributaria del CENIAT diciéndoles que hay todo este ruido, o sea, la situación de hecho que está ocurriendo respecto al calendario y planteando su criterio de interpretación, que es un periodo y por qué es un periodo y con la base jurídica que les estoy dando. Eso es realmente lo que es, pero no están extemporáneos ni nada. Y de hecho lo que me gusta es eso, que la administración tributaria, por lo menos en la capital, sí ha tomado en cuenta que se trata realmente
de un periodo. Pero como han hecho tanto ruido, pues bueno, hay que hacer una consulta que yo particularmente no hubiera hecho. Pero también es un poco para tranquilidad de todos y para que en un periodo de verificación nosotros no sabemos qué vamos a tener al lado. A mí me ha tocado siempre la fortuna de tener muy buenos funcionarios enfrente durante unas fiscalizaciones. Algunos son hoy grandes amigos y les digo, me encantaba cuando me fiscalizaba porque yo aprendía muchísimo, pero ahorita no sabemos quién vamos a tener enfrente, si vamos a tener enfrente a un funcionario de carrera o vamos a tener enfrente a alguien un poco más joven que no tenga desarrollados criterios con fundamento jurídico, y por eso yo creo que es mejor hacer una consulta para este caso tan absurdo de la fecha. O sea, se volvió un tema lo que no se debía volver un tema. Lo que sí yo considero que debía ser importante es por ejemplo lo del tema de valoración y los temas de, ¿cómo se llama? Los temas de propiedad del patrimonio, que no son tan sencillos como parece. Por aquí hubo una pregunta que me pareció súper interesante y la perdí, que la hizo alguien, preguntó sobre lo que estaban depreciados. Si la puedes volver a hacer, sería genial para yo poderla ver, porque por alguna razón esta actualización de Instagram me tiene la vida realmente triste. Si la puedes volver a hacer y yo la capto, chévere. Si no, bueno, seguiremos conversando. Aquí me hicieron otra pregunta interesante. Me preguntaron, nos preguntaron por el chat, ya que voy a hacerle una trampa aquí a Instagram. Nos preguntaron por el chat, ¿qué pasa con los créditos fiscales, con los tributos pagados por anticipado, con los tributos por pagar? O sea, ¿qué pasa cuando yo tengo cuentas por cobrar a la administración tributaria, ahora tengo cuentas por pagar a la administración tributaria? Eso debo incorporarlo. Bueno, eso forma parte del patrimonio. Y en consecuencia sí debes incorporarlo. Y hay en la planilla hay una opción que dice otros créditos, otros activos corrientes y otros pasivos corrientes, donde podrías fácilmente incluir estos conceptos, pero tienes que hacerlo. Ahora, sí, miren, ya va. Bien, creo que ahora sí voy a poder ver los comentarios que tenía pendiente de ustedes. Claribel preguntó por los activos desincorporados, ¿cómo afecta al IGP? Yo no sé si es, y ahora está, los activos que están totalmente depreciados, ¿cómo afecta esto en el IGP? Bueno, tú tienes ese activo depreciado. Nosotros en el encuentro hicimos un ejemplo súper genial para los activos depreciados, pero lo que tienes que ver es si ese activo depreciado tiene o no tiene valor de mercado, porque recuerda que lo que le importa a la administración tributaria es que eso tenga valor de mercado y que tú puedas determinar ese valor de mercado y que tomes el mayor valor, por ejemplo, entre el valor que tiene en la contabilidad, que es 0, y el valor de mercado. Vamos a imaginarnos una computadora con la que tengo enfrente. Yo tengo una computadora, es una computadora Samsung, la computadora funciona súper bien, pero esa computadora tiene más de 3 años y está totalmente depreciada, porque cuando la compramos estimamos que su vida útil era de 3 años, pero bueno, ya tiene más de 3 años y sigue funcionando perfectamente. La compramos en el 2016 y es 2020 y todavía la computadora está, entonces ya está en 0, pero esa computadora tiene valor de mercado. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos a los fines del IGP. Por eso es tan importante para mí tener una hoja de control donde ustedes puedan realmente comparar los valores de los que tienen o que han obtenido con base a la ley y con base a la normativa de valoración. ¿Qué pasa con los servicios cobrados por anticipado en una empresa de previsión sabiendo que eso disminuye? Mira, esa es una pregunta muy precisa, no sé exactamente a qué te refieres, pero lo que sí les puedo decir es que tienen que incluir todo lo que constituye el patrimonio de la compañía, todos los activos y todos los pasivos. No hay ningún activo ni ningún pasivo que esté excluido de la determinación del patrimonio a los efectos del IGP, porque el IGP va al patrimonio neto. Por eso es que nosotros le dimos tanta importancia a lo que es, qué cosa es el patrimonio, entender qué cosa es el patrimonio y entender qué cosas tengo, o sea, qué es lo que yo poseo y qué es lo que yo soy propietario y constituye mi patrimonio.
Hay un artículo que les recomiendo que lean con detalle de la ley de IGP, que es el artículo 12. El artículo 12 habla de la base imponible de este impuesto. Y en el artículo 12 se habla de propiedad y se habla de posesión. Y cuando lo analicen, tienen que ver que puede que les toque pagar un impuesto por cosas que no son de su propiedad, pero sin embargo ustedes están poseyendo legítimamente o no tienen cómo demostrar que no les pertenece, que les pertenece a un tercero. Igual eso también le dimos nosotros bastante atención en el encuentro Naima con varios ejemplos prácticos, porque creemos que ahí es donde está la mayoría de los problemas. No sé si tienen más preguntas. Voy a ver acá. Me hicieron una pregunta súper interesante en una de las preguntas por los stickers. Me preguntaron por la valoración de marcas, porque la marca forma parte del patrimonio de la entidad. Bueno, no hay un método único de valoración de marca. Básicamente siempre le respondo que no hay un método único porque es así. Hay muchos métodos, pero para la persona que preguntó por valor de marca y que espero que esté conectada acá, le voy a decir que hay 6 métodos de valoración que puedo usar. Está el método de costo histórico, donde suma todas las inversiones realizadas en la marca durante un tiempo determinado, y por supuesto hay inconvenientes. Uno es saber cuánto cuesta una marca antigua y solamente considera la cantidad, sí, y no la calidad. O sea, yo puedo haber invertido mucho en la marca, pero en el desarrollo de esa marca, pero no es valiosa. Imagínense que yo tengo Watu Watu TV, le he metido muchísima plata, pero comparen con, no sé, Samsung. Creo que Samsung es más valiosa. Entonces, ese es un método, que es el método de costo histórico. Está el costo actual o de reposición, que va por la cantidad de dinero o tiempo que se necesita para obtener una marca equivalente. Por supuesto, también tiene inconvenientes, como la dificultad de calcular los costos de sustitución, no informa sobre el valor del uso de la marca y solamente lo puedes aplicar cuando tú lanzas la marca. Tienes valor de mercado, otra vez un reto, que es la identificación de valor de marca similar en el mercado. Pero entonces ahí tienes que conocer cuáles son las transacciones, los parámetros van a variar según según el que compre la marca, la necesidad de un mercado apropiado para esa marca. Imagínense que yo tengo una marca de paladoras de nieve, ¿no? De barredoras de nieve. En Maracaibo, ¿qué valor de mercado puede tener una marca de barredoras de nieve en Maracaibo, no? Es un poco absurdo. Entonces hay que conocer dónde está ese mercado. Hay otro método que va con los potenciales beneficios futuros, que habla de valor actual de los beneficios futuros atribuibles a los intangibles en los que se basa esa marca, pero ahí tienes que calcular el flujo efectivo correspondiente únicamente a la marca y es bastante difícil, ¿no? Tienes el precio de las acciones, pero solamente aplica para empresas que cotizan en bolsa y utilizas como el precio de las acciones como un indicador de cuánto realmente vale tu marca. Y hay un método que se llama Interbrand, que aplica un múltiplo a las ganancias derivadas de la marca, pero discrimina las marcas creadas en la empresa y no necesariamente las adquiridas. Eso para la persona que me preguntó por marca, que me pareció súper interesante su pregunta, ¿no? Porque es una de las cosas que tenemos que valorar. Me está preguntando Yo Ruiz, de ser así, en el caso de los activos totalmente depreciados, ¿habría que contratar a un perito tasador para determinar el valor de mercado para el IGP? No necesariamente. Tengo muchos amigos peritos y los peritos son geniales, peritos tasadores, un tasador certificados y asociados a la Sociedad Venezolana de Tasación, SOITAB. Pero ¿qué pasa con la tasación? La tasación me puede dar inclusive el valor de reposición del producto, pero no necesariamente me da el valor de mercado. Eso es algo que es una posición que tiene, por cierto, el profesor Fraga Pitaluga, que comparto y que tienen otros colegas en el área. ¿Por qué? Porque yo contrato al perito y el perito me puede decir que este local, por poner un ejemplo, este local tiene un valor de 40 millones de bolívares, un valor inventado. Pero resulta que si yo intento vender este local, y ese es el valor de mercado, es cuánto está una persona dispuesta a pagar, me ofrecen 10. Entonces no necesariamente un perito me va a dar un valor de mercado.
Les voy a dar el valor del bien, pero no necesariamente ese es el valor en el que yo lo puedo transar. De hecho, tengo un gran amigo, que se llama Walter. Walter es tasador, además trabaja en el área inmobiliaria y siempre nos dice, hay una cosa es el precio con el que sale el inmueble al mercado y otra lo que finalmente se vende, porque siempre suele ser por debajo y puede salir un bien al mercado al valor que fue tasado, pero no necesariamente se va a hacer el valor que ustedes van a conseguir. Entonces, pilas con eso. Lo otro es que los servicios del perito, los honorarios pueden ser un poco más caros que el IGP, eso también tienen que tomarlos en cuenta, porque el IGP es el 0,25% y los tasadores tienen otros honorarios que también suelen ser en función del valor de lo tasado. René me dice, ¿qué opinión tiene si la mayoría de los bienes están dolarizados para la determinación de su valor? Mira, hay un trabajo fabuloso, si tienen la oportunidad de leerlo, del doctor Humberto Romero Musi, que habla sobre la dolarización de hecho en Venezuela. Es un trabajo que, bueno, yo tuve la oportunidad de leer gracias a mis colegas abogados que me lo pasaron. Esto está por publicarse. Y él habla justamente de moneda funcional. Aquí tendríamos que pasar a hablar de moneda funcional, de la realmente pérdida del valor de Bolívar, pero nosotros tenemos que expresar el valor de las cosas en bolívares. O sea que si eso está valorado en divisas, ustedes llevaron su contabilidad en divisas, que es posible hacerlo, sus libros auxiliares en divisas, o presentan sus estados financieros en divisas, porque el dólar es la moneda de presentación que están utilizando, entonces tienen que convertir a bolívares, pero a la tasa nuevamente. ¿Se acuerdan que les decía la importancia de la temporalidad del hecho imponible? Pues a la tasa del 30 de septiembre. Soy contribuyente especial. Mi patrimonio no llega a lo establecido, o sea, no tiene 150 millones de unidades tributarias. Estoy obligado a declarar. B. Eso depende de tu exposición al riesgo fiscal. En mi caso, los clientes que están en esta condición, ellos han decidido hacer su declaración. En ese caso, han decidido hacer su declaración porque prefieren tener el comprobante de declaración y todo el trabajo de declaración en caso de una fiscalización. Nuevamente volvemos a las ambigüedades de la ley. O sea, aparentemente, solamente estoy obligado si tengo 150 millones de unidades tributarias como patrimonio, y eso también es lo que yo considero. Sin embargo, la actitud de la administración tributaria al respecto ha sido justamente pedir que todos hagan la declaración. Entonces ya tú tienes que verlo. Si tú estás en un centro comercial, si tú estás en una zona donde hay muchas fiscalizaciones, yo te diría hazlo, pero eso consúltalo con tu asesor fiscal, ¿no? Eso, en mi caso, siendo muy conservadora, mis clientes ellos han decidido hacerlo, pero todo ha sido en función de la evaluación de su riesgo fiscal. Legalmente no estás obligado, te lo digo de antemano, pero la administración tributaria está exigiendo a todo el mundo que haga la declaración. Y en este caso te toca decidir si te vas a quedar con lo legalmente o vas a decidir invertir, porque también es una inversión, te lo tengo que decir, porque tu contador igual tiene que hacer todo el trabajo, porque ¿qué pasa? Para tú demostrar que tú no estás obligado, tienes que hacer todo el trabajo. Tienes que hacer todo el trabajo de valoración, tienes que hacer todo el trabajo de comparación, tienes que hacer los estados financieros a propósitos específicos para demostrar que tu patrimonio no llega. Entonces, si ya hiciste todo el trabajo, ¿por qué no hacer la declaración y que tener tu comprobante en cero? Es mi humilde opinión. Mis amigos del barco se unieron y escribieron saludos desde mar adentro, viajando a Puerto Seguro con ustedes. No veo la hora de volver al barco Maracay. El barco Maracay es un lugar espectacular, donde te sirven un café así como en tazas hermosas, delicioso, y eres feliz y cantas. Es un lugar bellísimo, 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 donde mis amigos Kenny y Alicia nos hacen sentir a todos en casa, como de que llegamos a la casa de esos amigos fabulosos y divertidos. Bueno, ellos son así con todo el que llega. Y bueno, espero que podamos volver al barco Maracay muy pronto, que se acaben estas restricciones y podamos volver al barco a comer rico y tomar café y oír buena música y ser felices. Por cierto, les cuento, mi sueño era hacer estas cosas desde el barco y transmitir allá, pero bueno, no nos deja la pandemia de momento, porque todo pasa y esto también pasará.
Cepena F dice, gracias Mariela, me aclaraste mucho lo de la marca de fábrica. Me hacen una pregunta inmobiliaria, bueno, tienen para el apartamento valorado en $30,000, pero le quieren dar 15,000. Vean lo que está dispuesto el mercado a pagar. Si te voy a usar de ejemplo, si AMT Asociados decidiera que esos 15,000 es correcto, él está dispuesto a aceptarlo, entonces ese es el valor de mercado de un apartamento como ese o similar. Pero lo otro que ocurre, está pasando en muchas partes, es que lo que se registra en el registro inmobiliario no es igual a lo que se transa, suele ser menor. Eso tiene otros riesgos y de hecho los invito a ver el Instagram TV donde estuvimos con el licenciado Wilfred Rodríguez hablando de legitimación de capitales. Porque cuando haces eso, que vendes un apartamento en Venezuela en dólares a un precio distinto en el registro y te pagan afuera, puede tener consecuencias afuera. Pero efectos del IGP, ¿qué significa esto? Que está distorsionada la información en el registro inmobiliario, así que realmente no sabemos cuál es el valor de mercado. Esa es una apreciación que comparto. Se la escuchó a Verónica Carielo, se la escuchó al profesor Fraga Pitaluga, se la escuchó a Rodrigo Rodríguez de Pricewaterhouse. O sea, hay que estar pendientes porque no tenemos una información real del mercado. Una empresa que está alquilada en un galpón pero no tiene un contrato de alquiler, ni tampoco genera factura por ese canon. El galpón es de uno de los socios. Se debe tomar ese galpón como parte de su, me imagino, patrimonio. La respuesta corta, no se debe tomar como parte de su patrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque es un bien sometido a registro. Nosotros lo explicamos súper detalladito, este caso en el encuentro Naima que está en tienda Naima, pero no lo debe tomar como parte de su patrimonio. Lina, ¿cuándo doy otro taller de IGP? Bueno, tienen uno ya en línea que está súper chévere, que dimos hace casi un mes ya, a principios de octubre. Lo que pasa es que el tiempo se siente que va volando. Ese taller está súper genial y lo pueden ver cuando quieran. Tienen toda la información, tienen preguntas, tienen casos prácticos, tienen hojas de trabajo y está a disposición cuando quieran, donde quieran. Porque ahorita pues estamos muy afectados por los problemas de electricidad y les garantizo que no me atrevo en este momento a organizar el taller de IGP porque me da mucho miedo que se me vaya la luz o que se le vaya la luz a ustedes y no lo puedan disfrutar. Entonces, por eso el que está grabado es lo que le tenemos ahorita, pero igual ese está grabado y ustedes pueden dejar preguntas en la sección de comentarios del encuentro Naima. Eso tiene una sección de comentarios donde está el video y ustedes pueden dejar sus comentarios ahí y yo les contesto igualito como que si estuvieran conmigo, así que chévere. Bella de Carlos. ¿Cuál es el decreto resolución ley donde mencionan que el alcohol isopropílico es exento de IVA? Bueno, aunque esta no es un preguntas y respuestas de IVA, estamos hablando de IGP, todas las exenciones del impuesto, las exenciones del impuesto al valor agregado se consiguen en la ley de impuesto al valor agregado. Y creo que está allí, pero no la tengo en la mano ahorita. Tendré que pararme a la biblioteca, buscarla y tal, pero busco la ley de impuesto al valor agregado. Bueno, creo que, ya déjeme que tengo aquí mi lista, marcas, activos fijos no operativos, la reconversión, bueno, lo vimos todo, todas las preguntas que habían dejado y un poco más. Les quiero recordar que, por supuesto, para profundizar, tienen la guía práctica de impuesto a los grandes patrimonios disponible en tienda.naimaconsultores.com y también está el encuentro Naima, que es el curso que pueden hacer donde tocamos en detalle activos depreciados, posesión, valoración. Es para aprender a pensar, porque siempre digo que ustedes saben hacer las cuentas y las saben hacer muy bien. El tema es que este impuesto incluye conceptos jurídicos bien profundos que hay que dominarlos para no lesionar al contribuyente, para que no declares mal. Entonces, básicamente el encuentro Naima es para aprender a pensar. Linet pregunta, ¿dónde consigo el encuentro Naima para lo del taller de IGP? Lo consigues en tienda.naimaconsultores.com. De todos modos, yo se los voy a escribir en la sección de descripción de este live.
Me pregunta IAPB 2512, ¿el registro de eslogan y logo forma parte del patrimonio? Como parte de la marca, sí. De hecho, hablamos de marca hace un rato y lo van a conseguir en las hojas de trabajo, en el formulario de declaración está, y en las hojas de trabajo, tanto del encuentro NAIMA como de la guía práctica, está en la parte del registro de marca. Una persona natural, me pregunta Lidia Aguilar, una persona natural que no tiene su vivienda registrada ante el CNA, está en trámite su inscripción. ¿Debe o no debe incluir esta vivienda en su declaración de IGP? Bueno, me imagino que esa persona natural es sujeto pasivo especial. Punto 1. O sea, tengo que ser sujeto pasivo especial para proceder a declarar IGP. Punto 2. La vivienda principal registrada ante el CNA tiene un tiempo en el que se debe hacer el registro luego de la adquisición de la vivienda. Si la vivienda no está registrada ante el CENIAT y la persona natural es contribuyente especial, debe incluirla dentro del patrimonio. No me han preguntado sí, ya me imaginé que era especial. No me han preguntado de los que trabajan con el sector agrícola, pero en estos días tuve una conversación en Twitter, bien nutritiva. Yo converso mucho en Twitter, tanto en la cuenta de Naima como en mi cuenta personal, pero esto pasó en la cuenta de Naima. Tuvimos una conversación bien nutritiva sobre el caso del sector agropecuario, que están exentos de IGP. Y por la conversación, yo no tengo clientes del agro que estén exentos, por la conversación pude entender que el portal fiscal del CENIAT no reconoce que ellos son del área agrícola. O sea, tú pones tu clave y tu usuario y no sabe qué tipo de contribuyente eres. Y si ellos colocan la información como está, tal como está en sus estados financieros, les podría dar a pagar el impuesto porque el portal no lo reconoce, ¿no? Eso es bien interesante y bien grave. Si ustedes tienen a alguien del área agropecuaria, mi recomendación es, si esto es lo que está de verdad pasando con el formulario, que hagan una consulta jurídico-tributaria, porque declarar en cero, que es una opción que se está manejando, declarar en histórico, para estos casos que de verdad no están obligados, en todo caso yo lo respaldaría con una consulta jurídico-tributaria, no lo haría así a lo de una, pues no. Creo que en estos casos de preguntas, y hay muchísimos, es mejor tener la consulta, exponer el criterio y luego sí actuar en función de eso, ¿no? Sí les quería mencionar eso porque aunque no hicieron la pregunta me pareció bien interesante. Bueno, creo que atendí todas las preguntas. Vamos a ver si me quedó alguien por aquí. Parece que las vi todas. Bueno, sí parece que las vi todas. Si alguien quedó que no le contesté, díganme. Aquí hay una pregunta. No, ya las tengo. Ajá. Ah, esta pregunta está buenísima. De Arimar. ¿Están exentos los activos invertidos en la actividad primaria? Si una empresa del agro tiene un activo que no está invertido en la actividad primaria, ¿debería pagar IGP? Mi criterio es que sí. Debería pagar IGP o por lo menos debería declarar los efectos del IGP. ¿Qué pasa? Vamos a imaginarnos un caso. De hecho, nosotros tenemos un ejemplo en la guía práctica. Imagínense que la actividad, les voy a poner este ejemplo un poco para pensar, y el ejemplo con números está en la guía práctica, lo van a poder ver. Una empresa, vamos a imaginarnos, una empresa que cuando la crearon, estaba dedicada solamente a la siembra de maíz. Y ellos le proveían maíz a una empresa grande de este país. No digamos cuál porque esto es una imaginación. Resulta que cuando comenzó la crisis de la harina precocida, esta gente que solamente había hecho maíz, sembrado maíz, se asoció o creó, o los hijos, vamos a decirlo así, los hijos decidieron, papá, vamos a montar un galpón donde vamos a procesar maíz. Ya no estamos en actividad primaria, pues estamos en actividad industrial.
Y ese maíz lo vamos a moler y lo vamos a hacer deshidratado y lo vamos a vender como harina de maíz. Entonces la misma empresa tiene activos en actividad primaria y activos en actividad industrial. ¿Qué hago? Eso es importante analizar las empresas y qué es lo que hacen. Si ese es el caso, me imagino, Yerimar, del que tú me estás preguntando, es muy posible, o es mi percepción, que lo único que está exento son los activos que están invertidos en la actividad primaria, y todo lo que no está invertido en la actividad primaria pues debería ser declarado a efectos del IGP, pero tienen que analizarlo. Nosotros le ponemos un caso para pensar, no es un caso resuelto, es un caso para pensar en la guía del IGP justamente con estas características, ¿no? Aunque es otro caso y tiene otros valores y tienen incluso hasta un estado de situación financiera para que se imaginen cómo lo podrían hacer, ¿no? Pero es importante conocer lo que hace la empresa y conocer en qué están invertidos los activos, especialmente en estos casos de actividad primaria. Álvaro pregunta por la fecha de la declaración. Eso, Álvaro, creo que te conectaste tarde. Es un periodo, lo explicamos en detalle al principio de este live y esto va a quedar grabado y cuando quede grabado lo vuelves a ver y chévere. Servi.i75. Si una maquinaria tiene valor en libros, pero por los problemas eléctricos se quemó antes del 30 de septiembre, ¿debería incluirla con valor? Esta pregunta está súper buena, Servi, porque la pregunta es que tienen ustedes que certificar que la maquinaria que la maquinaria se quemó. Si se quemó realmente, que echó fuego, vinieron los bomberos y lo apagaron, pues está fácil, porque básicamente lo que necesitan hacer es desincorporarla, porque ya eso no tiene valor, está quemado. Yo me estoy imaginando que la maquinaria es pérdida total, pero tienen que tener ustedes los soportes de por qué esa maquinaria es pérdida total. ¿Por qué les digo esto? Porque el mismo artículo 12, que les dije que es importante leer, el mismo artículo 12 nos dice que se va a presumir la propiedad del patrimonio para el próximo periodo impositivo. O sea, si ustedes declararon Servi 1.75, esa máquina quemada que yo me la estoy imaginando que se quemó toda y está inservible. Si ustedes declararon esa maquinaria en el periodo 2019, el CNE presume que ustedes continúan con esa maquinaria. Entonces, esa maquinaria debe tener como una historial que diga qué fue lo que pasó con ella. Nosotros, nuevamente, justamente en la guía y en el tema de posesión, vamos paso a paso y decimos qué es lo que tienen que tener, porque es importantísimo que todo tenga un historial. O sea, el IGP no solamente es la declaración, no solamente son los papeles de trabajo, sino es todo el historial de qué está ocurriendo con los activos, precisamente por el tema de que se presume la propiedad para el próximo periodo impositivo. Entonces, si esa maquinaria se quemó, está inservible, desincorporada de la contabilidad, no sirve para nada, pues esa maquinaria no debería ser incluida en el IGP, pero ustedes tienen que tener todo el historial de esa maquinaria. Bueno, creo que con esta pregunta podemos cerrar por el día de hoy. Para mí fue un placer que se conectaran a conversar con nosotros. Esto va a quedar grabado para que lo puedan consultar en adelante. Entonces ustedes pueden consultar en adelante estas actividades de este viernes en la tarde, que por fin tenía electricidad y no quería pues dejarla pendiente. Ya saben que para más información y para profundizar pueden consultar tanto lo que está en la guía de impuesto a los grandes patrimonios como en el encuentro NAIMA de encuentro a los grandes patrimonios, que son complementarios y que además tienen distintos ejemplos, aunque las hojas de trabajo, pues bueno, sí son las mismas porque es el mismo impuesto. Y nosotros además siempre que pasa algo les enviamos una actualización. Esperemos que ya no haya más cambios y tengamos una temporada impositiva relativamente tranquila. Muchísimas gracias a todos, los estoy viendo. Gracias a Bela Di Carlo y a PB2512, Nuris Varelli, Servi 175, Rigo Puente 85, Marisela, Cepena F,
Serafina Persichetti, felicitaciones, muy buena tu presentación, gracias Serafina, Maite, Joana, gracias a todos, que tengan muy feliz tarde y que disfruten de un rico café.